Continuamos entonces con la concepción nietzscheana de la humanidad con el profesor Israel Peralta. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me ha brindado la Escuela de Filosofía, en la persona, ¿verdad?, de nuestro coordinador de la Cátedra de Filosofía General, el maestro William Mejía Chala, que en ocasión, ¿verdad?, de esta semana que se está llevando a cabo esta dinámica de presentaciones, conmemorando, ¿verdad?, el Día Mundial de la Filosofía declarado por la UNESCO, que está declarado, ¿verdad?, el tercer jueves de cada año, noviembre, tercer jueves. Entonces, gracias por la oportunidad y bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas en torno a este tema que nos ocupa, la concepción nietzscheana sobre la humanidad. Primero empezar compartiendo algunas ideas, datos biográficos del autor. Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844 en Kroken, ¿verdad? Una ciudad pequeña de la pequeña Sajonia prusiana, Alemania, hijo de Karl Ludwig, 1813-1849, Francisca Euler, 1826-1897. La temprana muerte de su padre, pastor luterano, a causa de un proceso de degeneración cerebral provocado supuestamente por una herida que tuvo, ¿verdad?, a causa de una caída. Obliga a la familia entonces a abandonar la casa, ¿verdad?, materna en que residían. Saben ustedes que en la cultura, ¿verdad?, de muchas religiones, pues los pastores, y es así también este tipo de práctica en el cristianismo, catolicismo, los pastores, los sacerdotes, pues su residencia, ¿verdad?, es precisamente, pertenece a la misma iglesia. Y bueno, en el caso, cuando sucede la muerte del padre de Nietzsche, pues tienen que emigrar. Puede pasar, maestro. Así que se trasladan a Naumburgo, junto a su hermana, Nietzsche junto a su hermana Elizabeth, su madre, y bueno, junto a dos tías y su abuela. En 1854 comenzó a asistir al Gymnasium en Naumburg, pero tras demostrar un talento especial para la música y el lenguaje, fue admitido en la reconocida Forta, donde continuó sus estudios desde 1858 hasta 1864. Fueron los primeros años de estudio, ¿verdad?, del filósofo que nos ocupa, Friedrich Nietzsche. Puede pasar, maestro. Siendo joven sufrió de una gran tristeza y dolor. Esto a causa de burla que le provocaban algunos de sus compañeros. Nietzsche manifestaba una personalidad fría, una personalidad algo, llegaron a describirla como misteriosa, ¿sí? Un niño distante, un niño muy reservado, ¿no? Y que reflejaba cierto misterio. Por eso entonces, pues los demás compañeros aprovechaban, ¿verdad?, estas características, estas cualidades de su personalidad, que no me gusta, ¿verdad?, hablar de personalidad del niño, puesto que no está madura, pero bueno, para que nos entendamos más o menos por qué recibía este tipo de bullying en nuestros días, ¿no? Después de su graduación en 1864, Nietzsche inició sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad del Bonn, con la idea de convertirse en pastor, igual que su padre. Esto, por supuesto, a requerimiento de su madre, quien le motiva a que siguiera el camino de su padre. Lógicamente, Nietzsche no continuó los estudios de teología, así que se preparó en filología. En su 44 cumpleaños, Nietzsche tuvo un colapso mental. Ese día fue detenido tras, al parecer, andaba por las calles de observar que maltrataban a un caballo, ¿verdad? Entonces, Nietzsche corre tras el caballo, se acerca y lo abraza, ¿verdad?, por el cuello, y se marea, se cae.
¿no? Una de las primeras caídas que tiene Nietzsche, ya por supuesto padeciendo parte de lo que posteriormente se constituiría en su enfermedad, de la que ya posteriormente muere. Entonces, inmediatamente lo auxilian y lo llevan a un centro. Su delicada salud le obligó a retirarse en 1889. Recuerden que Nietzsche nace en el 1844, año de nuestra independencia, ¿verdad? Dominicana, y muere en 1900, de modo que ya para 1889 ya Nietzsche iba pues sufriendo ciertas caídas fruto de su enfermedad. Llega a Basilea para ser ingresado en un manicomio. El diagnóstico era parálisis progresiva. La madre lo recoge y lo lleva consigo a la GENA, a la clínica psiquiátrica de la Universidad de Vic-Swanke. Sí, maestro. Puede pasar. Recibe influencia de la cultura helénica, en particular de las filosofías de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. También estuvo influenciado por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, por la teoría de la evolución, por su amistad con el compositor alemán Richard Wagner, de quien se enemistaría o de alguna manera se separaría, ¿verdad? Más adelante por otras razones que luego les explicaré. Fallece en el 1900 después de contraer neumonía. Sus restos fueron incinerados como los de su padre en la iglesia de Rocken. Aquí una imagen que nos muestra la tumba de Nietzsche hoy. Puede pasar. Algunas de las obras del autor: El origen de la tragedia en el espíritu de la música, Consideraciones introspectivas, Humano, Demasiado humano, Aurora, la Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra, escrita en el 1883, que va a ser la obra póstuma de Nietzsche, donde su gran pensamiento, su gran aporte desde la filosofía se va a ver reflejado en esta obra de Así habló Zaratustra, y digamos la idea por la cual se reconoce a él y su ataque precisamente a lo que es el anticristo y el cristianismo más bien, y también por supuesto la idea de matar a Dios, que va a estar ya reflejada en esta obra. Puede pasar. Otras de las obras: Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El caso de Wagner, ¿verdad? El Nietzsche contra Wagner. Ya en esta obra Nietzsche pues desarrolla, ¿verdad? Toda una narrativa en contra de quien fuera su amigo Richard Wagner, quien le unían ciertos temas, sobre todo en el área del arte y del teatro: El crepúsculo de los ídolos, El anticristo y Ese Homo. Estas son, digamos, las obras publicadas por Nietzsche. Otros escritos ya fueron posteriormente publicados, pero ya de forma póstuma. Podemos continuar. Vamos a entrar en materia, en el tema que nos ocupa, luego de compartirles estas ideas bibliográficas del autor. Quiero compartir con ustedes, partiendo, ¿verdad?, de estas dos preguntas: ¿cómo considera Nietzsche la humanidad? ¿Qué nombre utiliza para llamar o definir lo que debe ser humano en una sociedad como la de hoy? Así que el pensamiento de Nietzsche en torno, puede pasar, maestro, el pensamiento de Nietzsche en torno al concepto de humanidad, por supuesto que va a generar mucha contradicción en la idea que nosotros tenemos, sobre todo porque desde la antigüedad pues los filósofos siempre han orientado la filosofía en torno, principalmente, ¿verdad?, los filósofos antiguos, y ya luego han a desarrollar precisamente la idea de que el hombre es un ser racional, y esa sería, digamos, nuestra naturaleza, nuestra esencia, cómo el ser humano entonces forma pensamiento a partir de esa capacidad cognitiva, y que es precisamente la que nos va a distanciar del resto de los seres que habitan el cosmos. Nietzsche desarrolla su filosofía bajo un estilo crítico de lo social, de lo cultural, de lo político, presentando con ello una contrariedad a los valores que la humanidad de hoy vive. Pone de relieve las insuficiencias de los seres humanos, pero también posteriormente contiene un carácter propositivo cuyo componente central se encuentra en la figura del superhombre como superación de la humanidad tal como la conocemos. Ustedes saben que esta idea del superhombre va a ser, digamos,
lo que va a definir la filosofía de Nietzsche. Puede pasar más. La característica fundamental de los seres humanos, según Nietzsche, es su historicidad. Esto es, los seres humanos surgieron en un momento del desarrollo de la naturaleza y desde entonces estamos inmersos irremediablemente en un constante proceso de devenir. Es por ello que Nietzsche va a clasificar el tema de lo histórico, ¿verdad?, bajo estos siguientes elementos. La historia monumental, que se refiere a los modelos y maestros que le permiten satisfacer sus aspiraciones. Siempre uno tiene, pues, modelos, y el maestro Leonardo, pues, hablaba sobre esto en su presentación. Los filósofos, sobre todo, van a dar, de alguna manera, continuidad del pensamiento de alguno que considera su paradigma, su modelo, ¿no? Y en esto, pues, Nietzsche va a reconocer esta parte en lo que tiene que ver con la historia monumental. La otra que va a definir Nietzsche es la anticuaria, de que considera el pasado de su propia ciudad, es decir, las fiestas, las celebraciones, todo lo que de alguna manera forma parte de las vivencias de un pueblo, ¿sí? Y que responde a un elemento tradicional. Este tipo de historia busca y conserva los valores constitutivos estables sobre los que radica la vida presente. Y la historia crítica, esta es, podríamos decir, la razón por la que Nietzsche luchó contra el exceso o saturación de la historia. Según él, este exceso perturba los instintos del pueblo e impide madurar tanto al individuo como a la totalidad. Y es aquí donde Nietzsche de alguna manera va a tomar como punto de partida el tema de la humanidad, la concepción misma de Nietzsche en torno a lo que se debe considerar como, ¿verdad?, realmente la naturaleza del ser. Podemos seguir. Considera que los seres humanos se encuentran en un proceso constante de transformación y en dicho proceso se autoconstituyen, se dan forma a sí mismos. La humanidad en este sentido tiene su origen en nuestro pasado animal, que los humanos han considerado como malo, como salvaje. No cabe duda de que los hombres se han transformado, sin embargo, es ilusorio entender tales cambios, como dejando de lado aquella parte animal, primitiva o instintiva. Y ahí entra entonces el ataque de Nietzsche en el sentido, ¿verdad?, en el tema de la humanidad. Lo que nosotros consideramos como la humanidad, es decir, el hombre que se civiliza, el hombre que se desarrolla, el hombre que de alguna manera pues crece, el hombre que se transforma desde la visión, ¿verdad?, nuestra, el hombre que de alguna manera se estanca, según Nietzsche, el hombre que de alguna manera no se desarrolla, sino que todo lo que nosotros entendemos de desarrollo en Nietzsche va a responder a lo natural en el ser, es decir, los instintos, las sensaciones, digamos, las emociones, dicho sea de paso. Esto, por supuesto, hoy nosotros lo tenemos confirmado por la ciencia, no sin entrar, por supuesto, en un debate con los filósofos, pero hablar de Nietzsche, obviamente, es entrar en una contradicción con todo el pensamiento occidental en torno a la concepción misma de la humanidad. Entonces, el hombre primitivo, el hombre que de alguna manera, ¿verdad?, es el que va a responder a unos instintos que son naturales, es el hombre que realmente responde a esta visión nietzscheana. Es importante destacar que Nietzsche hace un análisis de la totalidad y la individualidad del ser humano en cuanto tal, partiendo de lo apolíneo y lo dionisíaco, que para él representan dos principios o energías básicas que describen la naturaleza, tanto del mundo de lo natural como del humano. Lo apolíneo, que obviamente queda representado en eso que nosotros denominamos capacidad humana de generar pensamiento, pero que en Nietzsche va a ser lo contrario. Entonces aquí vemos lo apolíneo y lo dionisíaco. En Nietzsche entonces lo apolíneo representa la escultura, la arquitectura, lo moral, lo racional, el orden, el equilibrio. Recordar que una de las influencias de Nietzsche, Arthur Schopenhauer, quien considera que el universo no tiene un orden,
Sí, es decir, el universo no tiene un fin, un sentido teleológico, sino que todo va a obedecer a unos naturales, que es, digamos, la idea de Nietzsche. En lo dionisíaco, donde entra entonces la propuesta nietzscheana sobre la humanidad, hablamos de los instintos, de la embriaguez, de la alegría de vivir. Sí, obviamente lo contrario a lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Lo que ya los filósofos mismos van a hablar de lo racional, que sería lo inherente, lo esencial, lo que responde a la naturaleza misma del humano, que en Nietzsche va a ser, por supuesto, lo contrario. Podemos seguir. Propone una hipótesis sobre el desarrollo del mundo interior de los hombres, en la que el desarrollo de la vida en comunidad, el unirse por la consecución de objetivos comunes, el sosiego y la seguridad que ello brinda, tuvo un impacto tremendo en los seres humanos, pues con el advenimiento de la sociedad, muchos de los instintos primarios del hombre devinieron en innecesarios. Aquello que nosotros consideramos que generó desarrollo en nosotros, en Nietzsche generó un estancamiento, porque responde a lo contrario de lo natural, que es en el ser, obviamente, los instintos, las sensaciones y todo lo que responde a nuestro cuerpo. Tales instintos, lejos de desaparecer, fueron suspendidos o reprimidos. En ese sentido, como sostiene Nietzsche, todos los impulsos que no se desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. Hay situaciones en las que nosotros pues, nos encontramos y hasta en las que tenemos que tomar decisiones que luego que las tomamos, pues tenemos que dar la razón a Nietzsche en este sentido. Para Nietzsche, la vida instintiva dirige nuestra llamada conducta consciente, no es lo contrario, no es la razón la que de alguna manera gobierna todos nuestros impulsos, nuestras sensaciones. Es en Nietzsche los instintos lo que de alguna manera va a darle forma a la conciencia, a la conducta consciente. De hecho, Nietzsche asegura incluso que la mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por sus instintos y es forzada por estos a discurrir por determinados carriles. Es decir, detrás de tales manifestaciones de vida consciente se encuentra solapadamente exigencias fisiológicas orientadas a conservar una determinada especie de vida. Y aquí, si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista científico, las emociones en los seres humanos son más antiguas que la misma razón, porque empezamos a hablar de razón a partir del surgimiento de la filosofía, siglo VI, con Tales de Mileto. Pero las emociones, como parte, ¿verdad?, natural en el ser humano, por supuesto, datan de millones de años. En este sentido, entonces, estos instintos, estas sensaciones, responden precisamente a una conducta natural que es la que en Nietzsche va a gobernar lo que nosotros llamamos conducta consciente. Nietzsche intenta lograr una mejor convivencia del propio cuerpo y que en la medida de lo posible sea común a todos los miembros de una sociedad para que ésta adquiera la característica que tipifica a las comunidades fuertes. Es aquí donde hace entonces resurgir el Übermensch, que en Nietzsche es el superhombre. Es lo determinado por Nietzsche bajo la realidad vivida, debe pasar por todo un proceso al cual va a llamar el espíritu libre. El Übermensch en Nietzsche es el hombre fuerte, es el hombre intuitivo por excelencia, que ya no teme a la separación de la comunidad. Es el hombre que de alguna manera responde a esas sensaciones naturales, es el hombre que se libera, es el hombre fuerte en Nietzsche. Sí. Ese hombre de espíritu libre se caracteriza por una lúcida voluntad de autodeterminación y posesión. No significa superhombre, sino superior al hombre, muy por encima de los seres humanos. Es decir, que cuando Nietzsche habla del superhombre, del Übermensch, está hablando del hombre en una condición por encima de lo que nosotros llamamos hombre, por encima de esa condición humana. Es el hombre trascendente en Nietzsche. En otras palabras, el superhombre de Nietzsche no es solo una evidente humanidad actual, una humanidad cotidiana en un grado superlativo, sino, por el contrario, se refiere a un tipo de humanidad completamente distinto,
una humanidad superior. Para Nietzsche, la plenitud humana solo se logra superando las cadenas y la misma nostalgia por las cadenas. De este modo, se va haciendo cada vez más humano con una moral más alta. Es decir, que el superhombre es el que posee la plenitud, es el que de alguna manera ha alcanzado una destreza, una capacidad que supera, digamos, lo que de alguna manera responde a las cadenas, a aquello que nos estanca, a aquello que responde a las nostalgias y a lo que produce precisamente eso que denomina Nietzsche como, en verdad, cadena. Sí, podemos pasar. Si es verdad que sin moral el hombre sigue siendo animal, si es cierto que la moral humaniza al hombre, hay que considerar también que el hombre que se queda atado a la eticidad de las costumbres, al hábito, entonces no logra humanizarse plenamente. Porque la crítica de Nietzsche gira en torno, y por eso va a ser toda su filosofía, ¿verdad?, una oposición a todo el pensamiento occidental. Nietzsche critica a todos los filósofos que le habían precedido desde la antigüedad, precisamente porque se había hablado de que la capacidad misma del ser humano es la que le permite, pues, gobernar lo que responde al problema, digamos, de la conducta. Es decir, la razón nos permite gobernar nuestro cuerpo, sí, pero en Nietzsche, todo eso responde a una imposición, todo eso responde a una guía que la sociedad de alguna manera nos ha trazado. Y entonces, cuando el hombre actúa en función de esa guía, de esas normas impositivas, entonces no es auténtico, no está siendo él, no es libre. Para Nietzsche el hombre no es un individuo, sino parte de un continuo existencial. Puede pasar. Es un producto de fuerzas distintas de él, que no puede controlar. Y voy terminando con esta pregunta que dice: ¿no es horrible convertir sensaciones necesarias y constantes en una fuente de torturas interiores, haciendo que estas torturas interiores las sufran de un modo necesario y constante todos los hombres? Nietzsche enaltece determinados aspectos de la vida humana, específicamente su vida instintiva, su mundo interior, en detrimento de otros, su aspecto consciente, teórico. Vamos a pasar. Se enfoca a la necesidad de regresar al lenguaje, su capacidad de expresarse naturalmente y de crear nuevos modos de relación entre el ser humano y la naturaleza. Finalmente, para Nietzsche, el Übermensch es aquel que ha superado la conciencia de sentir, la conciencia de pensar, la conciencia de obrar de manera diferente y que entrega su propia vida al experimento. Es ante todo el artista configurador del gran estilo de sí mismo. Es el hombre en el que esa configuración de sí ha devenido urgente, apremiante, y que ya no le tenga la separación de la comunidad que se desprende de su conducta, porque es esa misma condición la que le permite al ser autoprotegerse de ese entorno que le impone, de ese entorno que lo ata, de ese entorno que no lo deja ser. Termino con esta frase que dice: la humanidad no representa una evolución hacia algo mejor o más fuerte o más alto, al modo como hoy se cree eso. El progreso es meramente una idea moderna, es decir, una idea falsa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Dónde marcaría el límite a la hora de hablar de los instintos? Por supuesto, en la propuesta nietzscheana, él no busca que los seres humanos, de alguna manera, como que, por decirlo en un lenguaje, ¿verdad?, como que se maten, ¿sí? Sino que esa naturalidad que hay en el sujeto es lo que va a crear en Nietzsche una especie como de poder. Y por eso iba a hablar de la voluntad de poder. No el poder que se impone sobre los otros, sino el poder que hace en mí un yo auténtico. Un yo que de alguna manera responde o que de alguna manera
adecúa esas acciones en función de unas necesidades que son naturales. Entonces, esas necesidades en Nietzsche, que precisamente, por eso habla, ¿verdad?, de instintos, por supuesto que va a generar un conflicto en nosotros, porque la razón es la que va a determinar esas limitaciones. Ahora, esas limitaciones de las que nosotros somos conscientes, de las que nosotros de alguna manera, pues, utilizamos en la forma en que actuamos, es en Nietzsche el resultado de una imposición de la sociedad. Es el resultado de una imposición cultural. Es el resultado de una imposición, digamos, de la religión. La religión que va a marcar una guía de cómo tú tienes que actuar y cuáles son, digamos, las consecuencias. En Nietzsche, ese poder que el sujeto tiene que descubrir en función de esas necesidades no puede, por supuesto, generar, digamos, conflictos, digamos, que sean el resultado de aquello que se excede en la conducta misma del sujeto, sino que esos instintos van a responder a esas sensaciones, a ese ser natural en la persona. ¿De acuerdo? O sea que es cuando el sujeto entonces adquiere ese poder en función de una voluntad, pero de una voluntad que obviamente se va a adecuar a una comunidad. Por eso habla, ¿verdad?, de la comunidad primitiva. Los seres humanos se han alejado, se han distanciado de lo que respondía a esa comunidad, a ese ser primitivo. ¿Con qué libro usted le recomendaría a los jóvenes que iniciaran la lectura y el estudio de Nietzsche? Sí, a eso nos referíamos del sentido, porque el discurso a veces no lo comprendemos. Por ejemplo, él dice en una parte ahí, Dios ha muerto. Entonces, ¿cuál es Dios ahora? Entonces, ¿en qué sentido es que él dice eso? Dios es una limitación para la construcción del sujeto. Recuerde que Nietzsche es un crítico del cristianismo, sobre todo de la forma en que los cristianos, pues, vivían su fe. No había, digamos, una coherencia en la vivencia. No había una coherencia entre lo que se predicaba, ¿verdad? Y por eso se critica al cristianismo, principalmente, aunque por supuesto va a reconocer la figura de Cristo, a Jesús, lo va a reconocer y de alguna manera, pues, va a ponderar la idea de que lo que Cristo, predicaba, pues supo vivirlo, supo testimoniarlo, y por eso va a destacar la figura de Cristo. Ojalá, ¿verdad?, los cristianos pues se acercaran a ese estilo de vida. De modo que Nietzsche va a considerar que Dios no es necesario, Dios tiene que morir, porque Dios se convierte en un estorbo, una limitación, una traba para lo que es el desarrollo del sujeto, el desarrollo del ser. El ser humano no crece, el ser humano se estanca. Por eso entonces Nietzsche crea la necesidad. Ya la necesidad estaba en función, ¿verdad?, de la cultura y de la sociedad misma que vivía. Entonces Nietzsche habla de que tenemos que matar a Dios porque Dios se convierte en esa limitación. Y en respuesta a esa muerte de Dios, pues Nietzsche propone lo que ya veíamos, el Übermensch, que es, digamos, el superhombre, el hombre de espíritu libre, el hombre fuerte, el hombre que de alguna manera refleja su autenticidad. Bueno, en cuanto a la sugerencia, me parece que fue la pregunta, en torno a las obras de Nietzsche. Bueno, a Nietzsche yo recomiendo Así habló Zaratustra, que es la obra póstuma de Nietzsche, porque en Así habló Zaratustra, como decía el mismo maestro William, casi en todos los libros en Nietzsche no va a haber como un capítulo distinto, sino que de alguna manera va a haber una continuidad y una complementariedad de lo que son sus escritos. Entonces, en Así habló Zaratustra, que es su obra póstuma, hay temas fundamentales, claves, que él por supuesto va a tocar en otras, como es la idea del superhombre, como es el tema de matar a Dios,
como es la idea del eterno retorno, que habla precisamente de esa capacidad de ser, de volver a lo que son, digamos, sus instintos. Así que esa sería, digamos, la obra que yo recomendaría. ¿Alguna otra pregunta? Fuerte el aplauso, señor Sacari.